buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Todo es Política. Hoy tenemos como siempre temas bastante candentes, tenemos noticias ahora de último minuto que vamos a ir comentando y por supuesto los eventos más importantes que son tres los que estamos analizando esta semana que tendrían una atención especial, ¿verdad? Que tiene una incidencia muy importante a nivel mundial. Buenas noches, querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Héctor Sosa Llenaro. Bueno, estamos viviendo, como siempre decimos todos los domingos, tiempos históricos. Las capas tectónicas de la geopolítica internacional están al rojo vivo y hoy en Todo es Política tenemos la primicia de contar que habemos, no es un acuerdo, es un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué te parece esta noticia? Ah, la pucha. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto. Yo quiero que vos hagas, porque acá él va a hacer una exposición de la situación general de Irán. Y después yo te voy a dar un poco mis opiniones al respecto, porque yo te veo muy entusiasmado, ¿verdad? Él pues es muy creyente, entonces lo veo muy entusiasmado, pero vamos a escuchar un poco lo que Dios nos va a explicar, ¿verdad? Y después yo voy a pinchar el globo. ¿Cómo me dijiste? Muy creyente. Muy creyente. Bueno, ¿qué pasa? Estuvimos viviendo en esta semana unos idas y vueltas de ataques entre Estados Unidos, Irán, Israel, Líbano. No olvidemos que acá, yo le caratulo muy coloquialmente, está la macroguerra y la microguerra. Pero vamos a la primera placa para ilustrar. Esto es lo que el presidente Trump anunció ahora, a las 7:24, 19:24 hora paraguaya. El post del presidente Trump en su propia red social, en Truth Social, decía él: el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Enhorabuena a todos. Por la presente autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Hormuz y simultáneamente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Buques del mundo arranquen sus motores. Que fluya el petróleo, presidente Donald J. Trump. Ese era su anuncio al mundo. Y bueno, se vivieron tiempos minutos muy convulsos porque del lado iraní no hubo respuesta. Y esto coincide con la siguiente placa que vamos a mostrar. No olvidemos que existen dos mediadores, por un lado Pakistán y por el otro lado Qatar. Y acá está Shehbaz Sharif. ¿Quién es Shehbaz Sharif? Shehbaz Sharif es el primer ministro de Pakistán, que unas horas antes decía, estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz, dado que se espera que se finalice en las próximas 24 horas. Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones a nivel técnico la próxima semana. Bueno, todas estas solemnidades se cumplieron y una media hora después, Tasmin, la agencia estatal iraní, confirma por fin, y ahí se dio la fumata blanca de parte de Irán, que Irán confirmó: sí, tenemos acuerdo. El lado iraní prestó el acuerdo y se confirma el memorándum de entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante esta disquisición jurídica, vamos a llamarla, a este instrumento que se va a suscribir en Ginebra, en Suiza. El 19 de junio se va a rubricar esto. Del lado norteamericano va a estar el vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance, y vamos a ver quién va a estar del lado iraní, posiblemente el canciller iraní Abbas Araghchi, ¿verdad? Entonces va a ser algo histórico. ¿Por qué? Porque esto tiene varias aristas. Estuvimos hablando siempre en los programas, en las intervenciones que tuvimos tanto el doctor como yo en varios lugares, de que esto trascendió lo que es, ya no era un conflicto regional, una conflagración regional, esto era una conflagración internacional, porque trasvasó las barreras de una guerra convencional, pasó el plano militar, pasó el geoeconómico, porque estábamos hablando de un conflicto que subía el barril del petróleo. Ahora vemos que bajó abruptamente el barril. No olvidemos que el precio de referencia para nosotros, el barril Brent, ahora llegó a $85, a 86.
a $83, entonces esto va a ir bajando. Vamos a ver mañana cómo amanecen la cotización, pero eso es lo que está pasando ahora. Histórico, un anuncio histórico, Irán también prestó el placet, entonces vamos a ver. Esto es lo que tenemos ahora y es muy importante porque, como le decía, vamos al plano geofinanciero. El plano geofinanciero es relevante porque estamos hablando de que toda ese espiral geoeconómico, esa cadena de suministro estaba totalmente parada. El petróleo del mundo no estaba fluyendo. Para que tengan una idea, Asia es el continente que está sufriendo con mayor intensidad. China, el actor geoeconómico que está sufriendo bastante, que es el mercado del mundo. Bangladesh, por ejemplo, estaba comprando a $200 el barril de petróleo y así, ¿verdad? Entonces, Irán, que no se está publicando, la teocracia iraní no publica esto, pero hay 4,5 millones de desempleados en Irán. Las pagas del ejército regular iraní no se están dando. La Guardia Revolucionaria se le está pagando a la mitad. Los bazares están vacíos, hay desabastecimiento de alimentos en Irán. O sea, la situación económica es bastante delicada. Y como le decía, está lo que es la macroguerra y la microguerra. La microguerra, ¿qué pasó en este tiempo? Irán estuvo condicionando este acuerdo, este memorándum de entendimiento, a los ataques de Israel en Líbano. Por eso le hablaba al doctor de esta microguerra. ¿Qué pasó? Hasta hace horas antes, Israel vuelve a atacar Líbano, porque ahí está esta facción, este movimiento terrorista internacional Hezbollah, que es uno de los proxy, es uno de los brazos, uno de los tentáculos armados de Israel, un movimiento paramilitar de Irán en Medio Oriente. No olvidemos que ¿qué son los proxy? Los proxy son los elementos paramilitares de Irán. Lo que no puede hacer Irán como ejército regular, hacen sus fuerzas irregulares que están afincadas en distintos lugares. En este caso, Hezbollah en Líbano, lo que es Hamas en la Franja de Gaza, los elementos, las fuerzas pro-iraníes en Irak, en Siria, los hutíes en Yemen, y todo eso están activados, que son tentáculos de Irán para atacar a Israel, porque no olvidemos que por constitución de Irán tiene jurado atacar, aniquilar el Estado de Israel. Sí, realmente es todo un problema que justamente quería nomás, lo que pasa es que quería que desarrolle un poco el tema del Líbano, para después un poco, como te decía, pincharte el globo y pinchándote el globo. Vamos entonces, me voy a levantar entonces a mostrar ya, explica ya eso, las entonces, placas. Bueno, les voy a mostrar las placas, vamos un poco a las placas, a los mapas, a las siguientes. Esta, vamos a hablar después de esto. Vamos al Líbano, como le decía, esta es la microguerra. Acá está el mapa general y les muestro, este es el norte de Israel y esto es Líbano, el sur del Líbano. Esta parte que vemos acá, azul, es el famoso río Litani. Esta parte, como les decía, es el norte de Israel y es muy importante porque esta parte fue totalmente evacuada por la Fuerza de Defensa de Israel, justamente por los ataques incesantes de Hezbollah. Hezbollah está afincada totalmente en esta parte sur. Vemos acá Tiro. Tiro es una parte donde es una parte chiita, porque Hezbollah, como bien sabemos, es un elemento del chiismo, es musulmán chiita. Entonces, acá se dan los combates principalmente en toda esta parte sur del Líbano. Por eso nosotros vemos que la Fuerza de Defensa de Israel atacan permanentemente el sur del Líbano y la capital Beirut, que vamos a ver más adelante. Acá vemos el área sur, río Litani, y el ejército libanés acá está totalmente diezmado. El ejército libanés no tiene fuerza operativa, ellos mismos reconocen la superioridad numérica de Hezbollah por sobre el ejército libanés. Entonces la microguerra acá estuvo prevaleciendo sobre la macroguerra, por eso el día pasado, el día de las elecciones nuestras, se dio el ataque entre Israel e Irán, porque Irán tuvo que responder ante los ataques de Israel por Hezbollah, porque Hezbollah le estaba atacando a Israel, que tenía que responder.
Entonces, este es el mapa general que les voy mostrando para que vean las distancias. Esto es, acá hay 30 kilómetros de toda esta franja que ustedes ven de Tiro. Acá está la famosa ciudad Tiro y Sidón. Sidón es una ciudad sunita. Retengan por favor esta parte para ir explicando después lo que es la geopolítica del Líbano, que es muy importante. Vamos al siguiente mapa. Acá tenemos la visión general del Líbano e Israel. Este es el mapa general de la fisonomía política del Líbano, la Constitución General del Líbano. Acá vemos que el Líbano por constitución nacional está dividido en tres grupos religiosos fundamentales. La presidencia del Líbano, el presidente actual libanés, es un musulmán sunita, es un cristiano. El primer ministro del Líbano es un musulmán sunita y el presidente del parlamento libanés es un musulmán chiita. ¿Por qué se hace esta división? Porque en principio la preeminencia en el Líbano era de cristianos, ¿verdad? De cristianos, y hay una división otra vez entre los cristianos. Están los cristianos maronitas y los cristianos ortodoxos, ¿verdad? Pero luego, como los musulmanes practican mucho la poligamia, especialmente los musulmanes chiitas, entonces acá vemos actualmente que el chiismo es mayoritario. Un 32% actualmente de la población libanesa es mayoritaria. Luego están los sunitas 31%, los cristianos 31% y drusos 6%. Entonces así está dividido esto. Pero luego hay 18 etnias, doctor, en general. Claro, y hay que destacar también que los chiíes son los que están en connivencia, vamos a decir, con Irán. Eso hay que tener en cuenta para la audiencia. Ahí está diciendo, están primero los chiíes, después están los suníes, que justamente vendría a ser el otro ala de musulmán, ¿verdad? Totalmente opuesto, ¿verdad? Y con los que siempre hay, inclusive ancestralmente de miles de años, una lucha religiosa interna entre musulmanes por ese chiismo y sunismo. Claro, entonces fíjense lo que es lo complejo del Líbano. Prácticamente el Líbano es algo antigravitatorio, sobrepasa la teoría de la relatividad, esto porque confluyen distintas etnias en este mapa, porque acá ven cómo están en porciones. Por ejemplo, los cristianos es toda la parte roja, los drusos la parte celeste, los suníes la parte amarilla, los chiíes es toda la parte verde, y están otra vez divididos. Está prácticamente balcanizado esto, ¿verdad? Entonces, esta es la situación general. Y como les decía, está el famoso Pacto Nacional, que esto no forma parte de la Constitución Nacional libanesa, pero como les decía, hay 18 etnias aparte. Están los azeríes, están otros grupos. Pero en general, para que la teleaudiencia entienda, la fisonomía política actual es: el presidente actual del Líbano es un cristiano, el primer ministro es un musulmán sunita y el presidente del parlamento es un musulmán chiita. ¿Y qué pasa? Hezbollah es el brazo armado, el movimiento terrorista, pero a la vez un movimiento político, porque eso hay que entender. Hezbollah se llama Partido de Dios, y ese partido está en el parlamento libanés y controla ministerios y controla zonas enteras del Líbano que vamos a ver. Vamos al siguiente mapa para seguir avanzando en esta fisonomía política de Líbano. Y acá vamos a la capital. Este es el mapa de Beirut. Beirut es la capital del Líbano. Perdón, antes de avanzar ahí, doctor, sí, quería nomás hacer una pequeña acotación a lo que estás diciendo. Resulta que dentro de lo que está diciendo él, hay que tener en cuenta que está partido el Líbano entre Hezbollah, que está al sur, a la zona sur. Si podemos volver a ese mapa 4, para antes de que expliques eso, si podemos volver al mapa 4, a la lámina 4, ahí vamos a ver justamente en el que él estaba explicando. Fíjense, ahí por debajo de ese río azul, ese es el río Litani, ¿verdad? Sí. Bueno, y por debajo está ya la frontera cerca con Israel. Ahí ustedes ven en amarillito, en cremita, está Israel. Ahí hay unos 45 kilómetros de extensión entre Israel
y el río Litani, ¿verdad? Que es justamente la zona que fue ocupada por Israel y que Israel justifica esa ocupación porque es una zona ocupada por Hezbollah. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, existe entonces, en el Líbano, existe prácticamente dos administraciones de gobierno. Claro. Está el gobierno propiamente, que son los libaneses, ¿verdad? Y está por debajo del Litani, del río Litani, está el movimiento Hezbollah, que como estaba diciendo el doctor Diego, es un proxy de Irán, ¿verdad? Y que es un enemigo de Israel que está atacando permanentemente, ahí ustedes ven en la parte cremita, como le decía amarillita, está atacando permanentemente territorio israelí, y es por eso que Israel llevó sus fuerzas armadas, subió sus fuerzas armadas hacia arriba, hacia el norte de Israel, y ocupó por debajo del río Litani, que ahora ya está por arriba y por encima del río Litani, porque ellos decían que hasta ahí nomás iban a llegar. Ahora Israel ya pasó el río Litani, esos 45 kilómetros que le decía, porque resulta que Israel considera que necesita lo que ellos llaman esa franja ahí que está entre la parte azul y es la parte negrita antes del amarillo, ¿verdad? Le llaman a ellos una zona colchón, de amortiguamiento. En términos militares se llama zona de amortiguamiento. ¿Qué significa eso? La zona de amortiguamiento es una zona por la cual yo me protejo en unos kilómetros determinados para que si se lanza un misil, yo desde mi país, y en este caso Israel, tenga el tiempo necesario para poder detectar esos misiles o esos drones que vienen a atacar mi territorio Israel, ¿verdad? Entonces esa zona de amortiguamiento para Israel es muy necesaria porque encima está ubicado ahí luego Hezbollah, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba explicando recién el doctor, que ahora va a seguir explicando. Porque es muy importante lo que decía el doctor, la zona de amortiguamiento, porque Israel no tiene lo que se llama la profundidad estratégica, porque no tiene mucho territorio, entonces necesita masa, necesita densidad territorial para poder contrarrestar los golpes. Por eso ellos hacen siempre ataques preventivos. Por eso ellos siempre usan esa teoría del ataque preventivo, porque no pueden repeler algo antes, tienen que anticiparse siempre a los ataques. Y vamos a seguir con el siguiente mapa de Beirut. Vamos a continuar con lo que era Beirut. El siguiente, si avanzamos, esto es lo que nos estaba ilustrando el doctor, el anterior. Porque esto es Hezbollah. Antes de ir a Hezbollah, vamos con el mapa anterior, de Beirut. Acá estamos, como les decía, la capital del Líbano, Beirut, y vean cómo nuevamente, como les decía, siguiendo esta distribución de las dos facciones, de las dos divisiones del Islam, musulmán, sunita, chiita y los cristianos, vemos que también, cuando ustedes escuchan que los corresponsales, tanto de las diferentes cadenas de telecomunicación del mundo, dice la Fuerza de Defensa de Israel, que así se le llama al ejército de Israel, la Fuerza Armada, dice, la Fuerza de Defensa de Israel realizaron incursiones en Beirut. No es que la Fuerza de Defensa de Israel realizan ataques en toda la capital. La Fuerza de Defensa de Israel realizan ataques en el sur de Beirut, en esta parte verde, porque miren los colores nuevamente. Está Beirut Oeste, que es mayoría sunita. Beirut Este, que están afincados acá los cristianos, que fue la famosa explosión del puerto en el 2020. Esto es nada más a los efectos históricos. Pero vamos a centrarnos siempre en el sur, que es donde siempre se desarrollan los ataques. ¿Por qué? Porque acá está concentrado Hezbollah. Esta es la parte chiita. Y se le llama, acá en castellano es la Dajia. En realidad en árabe se pronuncia la Dajie. Dajie en árabe significa periferia. La periferia es Dajie. Entonces, y la Fuerza de Defensa de Israel ataca siempre la periferia, la Dajie, que se le llama, porque ahí está permanentemente afincado toda la operativa de Hezbollah, que tiene la característica de utilizar pueblos, suburbios. El suburbio, periferia, significan árabe, y lastimosamente están mimetizados en casas de civiles. Ellos usan escudos humanos cobardemente y entonces utilizan sus propios almacenes, los almacenes de misiles, todo lo que son los lugares donde albergan sus materiales bélicos están en casas de civiles. Entonces lastimosamente
las fuerzas de defensa de Israel atacan lugares civiles, pero son lugares que están maquillados y en realidad hay depósitos de materiales bélicos y están realmente los lugares donde están los objetivos, están activos realmente y milicianos de Hezbollah. Entonces, esta es la distribución de Beirut. Entonces, como le decía, acá se atacó la Dahie, hoy se volvió a atacar esta parte únicamente, todo el resto no se ataca, solamente siempre el sur, por eso es siempre un ataque coordinado y específico al sur. Y luego vamos al siguiente y último mapa de lo que es Beirut, de lo que es el Líbano general, para ver las áreas de influencia de Hezbollah, como le decía, las milicias chií del Líbano, que no tiene nada que ver con el Estado libanés. Este es un ente no estatal que depende directamente de Irán y específicamente de la Guardia Revolucionaria y particularmente de la fuerza Al-Quds, que viene a ser como la CIA de Irán, ¿verdad? Que es la fuerza altamente entrenada, que es la que se dedica a entrenar a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes de Yemen, que los hutíes se les suele llamar mal, es Hassan Allah se le llama, que es movimiento de dioses, en realidad los hutíes de Yemen, que son entrenados por esta persona y que fue entrenado por el distinto líder de las fuerzas Al-Quds, ¿verdad? Y acá vemos Hezbollah. Las zonas verdes son las zonas de influencia de Hezbollah. Vemos Baalbek, que es la famosa ciudad romana, la otrora ciudad romana Baalbek, que es una zona muy fuerte chiita y área de influencia de Hezbollah. Badba también, y como le decía, Tiro y Sidón, Zaira se pronuncia también a Sidón, y Tiro también. Y acá, Nabatille, se llama el mapa anterior que vimos. Toda esta región de Nabatille es la región donde se están desarrollando los ataques que vemos. El norte de Israel y el sur del Líbano. Toda esa concentración que estuvimos viendo, todo el grueso de los ataques se desarrolla aquí en esta región. Entonces, vemos cómo esta es la fisonomía actual y esto es lo que está pasando. Y hay actores que se van metiendo porque Tiro es chiita, pero Sidón es sunita. ¿Y qué pasa? Israel está realizando también ataques en Sidón porque los chiitas de Tiro se van trasladando a Sidón, a Zaira, que también se le llama Zaira, para que vayan entendiendo porque van a escuchar en los medios Zaida, que es Sidón también. ¿Y qué pasa acá? Este es el lugar donde tanto Zaira y Sidón están protegidos por Turquía, por Egipto y por las otras potencias sunitas de Medio Oriente. Entonces, por eso ustedes están viendo que el presidente de Turquía, Erdogan, y Abdel Fattah el-Sisi, el presidente de Egipto, andan cuestionándole a Israel, porque se están metiendo en lugares donde pertenecen al mundo musulmán sunita. Entonces se dan cuenta cómo va confluyendo todo y ya la fisonomía del Medio Oriente está interviniendo y por eso se estuvo trancando mucho lo que hoy estuvo pasando. Y por eso el presidente Trump se metió en toda esta situación y le dijo a Netanyahu, bueno, Netanyahu, vamos a parar acá porque no ataques más, porque de lo contrario se va a comprometer el acuerdo y se va a impedir lo que hoy se logró finalmente, que es el memorándum de entendimiento. Claro. Cerrando un poco lo que está diciendo acá el doctor Diego, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Justamente estábamos adelantando al principio que recién acabamos de recibir la noticia del presidente Trump de que ya se habría firmado, yo digo habría, y acá donde voy a empezar a pincharle el globo al querido colega, porque se habría firmado el acuerdo para la liberación, en principio, del estrecho de Hormuz y un alto al fuego, no acuerdo de paz. Es un acuerdo que se está firmando, ojo, un acuerdo no es un tratado. Un tratado es más formal, es algo ya que las partes ya se comprometen a realizar. Esto es un alto al fuego, coste que no se sabe bien tampoco los términos de la firma del acuerdo, no se sabe bien lo que acordaron, salvo, como les digo, la liberación del estrecho de Hormuz para, no se olviden que hay más de 2.000 buques. Resulta que el estrecho de Hormuz, varias veces nosotros le mostramos que es una curvita así y que hace como
como una panza, vamos a decir, en la zona donde está, donde se provee el petróleo, que está Kuwait, está Irak, está Irán, etcétera, Bahrein, etcétera, de donde extraen el petróleo, recogen los buques del petróleo, salen por el estrecho de Hormuz y se van al mundo a repartir el petróleo. Bueno, entonces, dentro de eso, lo que les quería decir es que lo que se está arreglando, al parecer, es la liberación del estrecho de Hormuz. Como decía, hay más de 2.000 buques petroleros varados hace más de 100 días en esa zona, ¿verdad? Con el consiguiente perjuicio económico que eso causa, que ustedes vieron como hasta el costo de la nafta subió en nuestro país a consecuencia de eso, ¿verdad? Y bueno, están pendientes varias cosas, o sea, y justamente a última hora estuvimos recibiendo la noticia de que Irán está condicionando también el alto al fuego en el Líbano, que es acá justamente lo que estaba explicando el doctor Diego. O sea, y eso hay que tener en cuenta que hay acá puntos imposibles. No se olviden que Israel estaba aliado con Estados Unidos para atacar a Irán por 3 cuestiones fundamentales. Una, el enriquecimiento de uranio, ¿verdad? Enriquecimiento de uranio, que es el que hace la bomba, con el que se hace la bomba atómica. Vamos a ponerle como similar, obviamente, el no desarrollo de armas nucleares, ¿verdad? El desarme de la estructura misilística de Irán, que ustedes saben que es brutal, ¿verdad? Hasta ahora está causando daño. Hoy estuvimos bombardeando Israel Israel hoy, por los ataques que Israel está haciendo al Líbano, a Hezbollah, ahí en lo que estamos explicando, ¿verdad? Y el tema del estrecho de Hormuz, etcétera. Bueno, lo que sí que hay puntos que yo no sé cómo se van a solucionar, porque Israel no está de acuerdo no va a estar de acuerdo con 2 puntos fundamentales. El tema nuclear, ¿verdad? Porque Israel va a querer que Irán devuelva los 440 kilos de uranio procesado, ya listo como para hacer una bomba atómica, que esta es la piedra del escándalo, ¿verdad? Una de las piedras del escándalo, porque resulta que con eso pueden ya tener una bomba nuclear. Y eso está tapado en uno de los ataques que hizo Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. Está eso cubierto por los bombardeos, que recuerdan que ya hablamos de esos bombardeos que se hicieron a esas centrales nucleares, y está taponado, ¿verdad? Pero obviamente eso se limpia, se saca las piedras, etcétera, y el uranio está ahí. Bueno, ahora recién Trump estaba ya hablando inclusive de disolver el uranio. Dice que él se va a encargar de disolver. Antes era que se entregue nomás el uranio y iba a guardar supuestamente Rusia. Rusia también se comprometió a ser depositario, vamos a decir, de ese uranio. No fue aceptado en su momento. Ahora Trump dice que no solo no va a tomar él, sino que va a disolver todo ese uranio, que es una cantidad bastante respetable de uranio procesado, ¿verdad? Y entonces ese es un problema con Israel, porque no se está solucionando, no hay una renuncia de Irán a las bombas nucleares, y no está tampoco definido el tema de la entrega del uranio. Y el tercer punto, no se olviden de la capacidad misilística, le estaba diciendo, de Irán, que no solo no está en baja, sino que se cree ahora que tienen un 75% otra vez de disposición de misiles. O sea, fíjese, se había dicho que se había arrasado con la potencia militar de Irán, y no es cierto. Irán está teniendo prácticamente más de 75%, es lo que nosotros sabemos nomás, sí. Lo que se calcula y se dice es 75%, ¿verdad? % de su capacidad misilística. O sea, están 0 kilómetros ellos como para volver a bombardear, como si fuera que todo empieza de nuevo. Y eso es algo que a Israel no le va a gustar y no va a aceptar, porque justamente ellos lo que querían era acabar con la capacidad misilística de Irán, para que Israel no sea atacada en cualquier momento con cualquier rocecito que haya, ¿verdad?
Bueno, otra cosa era también luego la caída del régimen, que eso también era otro punto que obviamente eran tres objetivos fundamentales de esta guerra que con ninguno se cumplió. Ojo, no se cumplió con ninguno de los tres. Tema nuclear, tema misilístico, caída del régimen. No solo no cayó el régimen, sino que está más fuerte. Entonces, hay que ver qué reacción tiene, porque como les decía al principio, parece que Irán condiciona que Israel deje de bombardear Hezbollah en el Líbano. Y eso no va a ser Israel, ¿verdad? A salvo que Irán le dé instrucciones a Hezbollah, porque como estaba diciendo acá el doctor Diego, Hezbollah es un elemento de Irán, salvo que Irán le diga, bueno, para con los bombardeos, vamos a quedarnos en stand-by y vamos a ver qué pasa. Ok, en ese caso Israel va a suspender entonces los bombardeos, porque Israel prácticamente se defiende cuando Hezbollah empieza a atacar, ¿verdad? Que están ahí en los mapas, que de acuerdo a los mapas, en la zona que le estábamos mostrando recién en los mapas, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante complicada. Yo diría justamente acá, por eso le dije a Diego, está pegado con agua, eso ni siquiera con saliva, como se suele decir. Es un acuerdo que tiene que ser firmado el 19 de junio, de este mes, tiene que ser firmado en Suiza, en Ginebra, ¿verdad? En Suiza, que tiene que ser firmado. Vamos a ver, ¿verdad? Porque esto depende del día, ¿verdad? Que no se le ocurra a uno de estos señores otra vez bombardear, que no se le ocurra a Hezbollah hacer algo raro en el Líbano o bombardear el norte de Israel, etcétera, porque otra vez Irán va a crear algún problema, ¿verdad? Bueno, mientras tanto tenemos entonces que se supone que a partir de ahora ya hay una regularización sin peaje, como leyó recién Diego, sin peaje por el estrecho de Hormuz, o sea, se regulariza y justamente dijo Trump, empiezan a calentar motores, le dice a los barcos que estaban estacionados ahí, como le digo, hace más de 100 días, a los más de 2000 barcos, calienten motores y salgan nomás ya, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que entonces se puede, por lo menos a nivel económico, el mundo tenga este refresh, vamos a decir, para poder mover un poco el petróleo en el mundo y tener otra vez, volver a la capacidad de producción anterior, ¿verdad? Ahí vemos el estrecho de Hormuz, muy linda foto esa, ¿verdad? Esa es donde dice Persian Gulf, dice ahí a la izquierda en azul, en la parte azul y blanca, esa es la zona que le decía que hace una pancita ahí, ¿verdad? Donde estaba Kuwait, Irán, Bahrein, Qatar, etcétera. De ahí se nutren los buques en esa zona y sale por donde está la flechita roja que dice Estrecho de Hormuz, salen por ahí, pasan por el Golfo de Omán y salen a través del mar Arábigo ya, como les decía, a los puertos internacionales para la distribución del petróleo, ¿verdad? Y como decía, para la regularización del petróleo. Pero bueno, vamos a ver, Diego, esto está todavía en veremos. Acá, siguiendo los medios, acá dice el presidente J.D. Vance, dice, Irán detalla el acuerdo de paz. Irán queda bloqueado de perseguir, adquirir u obtener jamás un arma nuclear. Se abre inmediatamente el estrecho de Hormuz. Se levanta el bloqueo naval de Estados Unidos y se habilitan grandes inversiones para la región. Ojo, eso es por el lado norteamericano. Irán, ¿qué dice? Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone fin inmediatamente a la guerra en Medio Oriente. El viceministro, esto desde hace 2 horas, el viceministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Qasem Garibabadi, declaró en la noche del domingo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin inmediatamente a la guerra. En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano, ojo, señaló el diplomático especialista en cuestiones jurídicas en la televisión estatal. Bueno, así están las cosas, esperemos que así sea. Como les decía, vieron cómo le fuimos ilustrando lo que pasó en Líbano. Es muy importante para que vayan entendiendo la fisonomía del Líbano, para entender lo que decía el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán al hablar del Líbano, para que entiendan la importancia que tiene el Líbano en esta cuestión y por qué ellos insisten tanto en Líbano a la hora de hablar de meterle al Líbano en este memorándum de entendimiento. Y nuevamente, para aclarar, es un memorándum de entendimiento, no es un acuerdo de paz, porque el memorándum de entendimiento abre
justamente a que ellos entablen el camino a la paz. Pero obviamente ya es algo importante porque habla ya de un cese al fuego definitivo, como dice él, ya es la finalización de este conflicto, porque a ellos les conviene, principalmente a ellos y a toda la economía del mundo, porque esto está trayendo consecuencias graves, muy graves, como vemos nosotros acá en nuestro propio país, el precio del combustible, de los hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, el plástico, todo, el helio, por ejemplo, que es lo que no se habla tanto, y hablamos acá nosotros en Todo es Política en los primeros programas, el helio, que es un elemento que se desprende, por ejemplo, del gas, principalmente del gas catarí, que viene de Qatar. El gas de Qatar es irreemplazable, es el 30% más o menos del gas del mundo, viene de Qatar, específicamente de la zona industrial que se llama Ras Laffan, es la zona industrial de Qatar, y que esa zona industrial fue perjudicada en un 15% de su capacidad operativa. Y ese 15%, para que la teleaudiencia tenga idea, va a tardar unos 3 a 5 años en recuperarse, Claro. con miles de millones de dólares. Por eso es que J.D. Vance dice, se vienen también inversiones para la región, para las 6 petromonarquías también, no solamente porque si volvemos al mapa, si podemos proyectar en paralelo a que les voy hablando, acá el estrecho de Hormuz, vean que Irán está ahí y enfrente están las 6 petromonarquías, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, y yo le estaba hablando de Qatar, que está enfrente, y justamente Irán y Qatar comparten lo que yo lo que les hablaba de ese gasoducto. ¿Y qué pasa? Ese gasoducto fue bastante perjudicado, bastante diezmado, y esas 6 petromonarquías todas fueron perjudicadas en oleoductos, gasoductos, y eso tiene que nuevamente mejorarse para robustecer nuevamente el sistema petrolífero y el abastecimiento de petróleo en el mundo, porque no es tanto Irán no es tanto el petróleo que produce, sino que es Arabia Saudita, es Qatar, es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos salió de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Está Omán también, que cumple un rol importante de ese lado, también comparte el estrecho de Hormuz. Entonces, y también por el estrecho salen otros tipos de productos. Entonces, es muy importante todo lo que está sucediendo acá. Y esto vieron las consecuencias que repercute en las geofinanzas, como les decía. Esto ya no es una cuestión, y acá la enseñanza para el mundo y también para Estados Unidos fue: esto no es una cuestión de fuerza, esto es una cuestión de estrategia. Irán no es un país cualquiera, es un estado civilización, tiene más de 6.000 años. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos lo que hicieron es, por más de que no tienen la superioridad militar, pero ellos tienen la capacidad de resistir, ellos tienen el chiismo, ellos tienen la capacidad de la resiliencia, ¿verdad? Que es algo fundamental. ¿Qué te parece si nos vamos de este hemisferio al otro hemisferio? Bueno. Vamos un poco al tema de Venezuela, ¿verdad? Porque no se olviden que ahora, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, Trump tiene varios compromisos. Está el tema de Irán, que él ya no veía la hora de cerrar acá la puerta y salir corriendo, ¿verdad? Que es lo que prácticamente está haciendo, y que ustedes van a ver en estos días que va a haber un problema con Israel, entre Estados Unidos e Israel, porque nos están cerrando, justamente lo que estaba aclarando recién acá el doctor, sobre estos temas pendientes que son muy delicados y muy complicados en esa zona del Oriente Medio. Bueno, vamos un poco a lo que ocurrió esta semana en Venezuela. Ustedes no se olviden que Venezuela, les decía, ahora Trump tiene, si soluciona el tema de Irán, tiene el compromiso de cerrar la cuestión de Venezuela, solucionar el tema de Cuba, y después va atrás de Nicaragua. Ya estamos haciendo un adelanto que ya este año no nos vamos a aburrir para nada. Entonces, yo creo que en Todo es Política vamos a estar a full con todo, actualizándole sobre todos estos temas, pero ya estamos haciéndole ¿cómo se dice? Un avance, unas predicciones. Unas predicciones, eso es lo que quería decir.
Bueno, entonces, en Venezuela, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en estos días? Resulta que está el famoso Tren de Aragua, es una organización narcotraficante que nació justamente en el estado de Aragua, en Venezuela. Ya antes, al asumir el poder, el señor Trump, el 20 de enero del 2025, activó lo que se llamaba la ley para designación de organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones globales específicamente designadas. Son dos categorías que estarán escuchando ustedes siempre esos dos nombres, pero son dos cuestiones separadas y diferentes, ¿verdad? Entonces activa estas dos situaciones para después, esto fue el 20 de enero, para después, el 20 de febrero, dar instrucciones al secretario de Estado para que haga las designaciones de los diferentes grupos criminales de estas categorías, de estas designaciones, le llaman ellos, ¿verdad? De estas designaciones de terroristas extranjeros, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, entonces se declara a una de las que se le declara como organización terrorista internacional es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización criminal que nace en las penitenciarías de Venezuela, de Caracas específicamente. Nace ahí y se convirtió enseguida, muy rápido, en una organización extremadamente agravada por el tipo de delitos que hacía: secuestro, narcotráfico, ni qué decir, lavado de dinero, trata de personas, ya les digo, era secuestro sobre todo, y nada menos que te secuestre una organización de narcotráfico, olvídate del rescate, ¿verdad? Ni qué PP de acá, ¿verdad? Entonces, esta situación se volvió bastante delicada, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica la designación de, como decía, organizaciones terroristas internacionales y la otra, que es la más pesada, de organizaciones terroristas globales especialmente designadas? Esa designación le da capacidad o la autoridad al presidente de los Estados Unidos a trabar embargo, por ejemplo, sobre las organizaciones criminales, sobre los miembros de las organizaciones, sobre empresas que trabajen, que estén conectadas a las organizaciones o que colaboren con esas organizaciones, y ni qué decir a estados que tengan o protejan a este tipo de organizaciones. Y ahí es donde entra México, por ejemplo, que ustedes vieron que desde un principio el presidente Trump se discutió o se mandaba cariñosos mensajes con la presidenta Sheinbaum de México, y ni qué decir con Nicolás Maduro, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela. Entonces, este tipo de organizaciones tiene tipo de características, ¿verdad? Bueno, al mismo tiempo quiero hablar un poco también de lo que es la ley de enemigos extranjeros, porque Estados Unidos, o sea, el presidente Trump invoca dos leyes, tres fundamentos con los que él dice que él tiene el poder, en derecho se decía el imperium, se dice en derecho el poder o la facultad que le da el Estado de los Estados Unidos para realizar ciertos actos. Y entre ellas nombra a la ley de enemigos extranjeros y a la otra ley que es la ley de poderes, la ley de poderes de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Estas leyes son bastante especiales, porque la ley de enemigos extranjeros se hizo con el objetivo contra amenazas internas o contra guerras internas o conmoción interior, tipo guerras civiles, etcétera. Esa fue el objetivo de esa ley, ¿verdad? Y la otra, la ley de poderes especiales, también tiene
una serie de restricciones muy específicas, ¿verdad? Que no se adecuan a la utilización que quiere darle el presidente Trump, ¿verdad? Esta ley de poderes de guerra se llama, ¿verdad? Puede el presidente desplegar, con esta ley, puede desplegar dentro de su territorio, aclaro, de su territorio a las Fuerzas Armadas, porque él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero tiene que informar al Congreso dentro de las 48 horas. Las operaciones no pueden extenderse más de 60 días, que es esta ley la que él utilizó para el ataque a Irán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ley justifica que se utilice cuando por una cuestión extraordinaria e inmediata el país tenga que reaccionar ante una amenaza exterior o ante una cuestión que atente contra la seguridad de los Estados Unidos. Y como ustedes venían viendo este tema de Irán, como tenía potencialmente ya el tema de la bomba atómica, tenía una estructura misilística muy importante. Y no se olviden que Estados Unidos no solo está ahí en su territorio en los Estados Unidos, sino que tiene bases militares por todo Oriente, ¿verdad? Entonces también estaban amenazadas esas bases militares que son como embajadas, vamos a decir, porque son como territorios, como Guantánamo, por ejemplo, en Cuba, que es territorio de Estados Unidos. Esas bases militares son territorio de Estados Unidos. Es como decía, estoy asimilando a una embajada en el exterior, que es el país que está dentro, en un pedacito, vamos a decir, en una cuadra de cualquier país. Bueno, está una embajada, ese es territorio del país del cual es esa embajada representante diplomática. Bueno, entonces, les decía que entonces, utilizando esta ley de poderes de guerra, es que Estados Unidos realiza este ataque, vamos a decir, a Irán, pero tenía la obligación que dentro de 60 días tenía que informar al Congreso. Y eso es lo que él hizo, o sea, fíjense, eso ya no tuvimos tiempo porque en el programa no llegamos a tocar ya eso, ¿verdad? Que antes de los 60 días, justito llegando a los 58, 59 días, él paró los ataques a Irán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pasaba esos 60 días ya estaba violando la Constitución de los Estados Unidos y ahí ya estaba en otra situación, ¿verdad? Lo que sí se suele hacer es, por ejemplo, hay un permiso que da el Congreso de los Estados Unidos con una autorización que se llama AUMF, es AUMF. Es una autorización especial que da el Congreso de los Estados Unidos para que el ejército o el presidente de los Estados Unidos realice un ataque al exterior o a donde tenga que ser, que ya necesita autoridad especial para esas cosas, como le decía, porque a nivel interno el presidente de la República puede hacer uso de todo su sistema de seguridad. Pero a nivel externo, para eso necesita una autorización del Congreso de los Estados Unidos, como les decía, que se llama AUMF, ¿verdad? Que se dio en dos ocasiones, especialmente en los últimos 20 años, en el ataque a Al-Qaeda en el 2001 y en el ataque a Irak en el 2002. Esos fueron los dos únicos casos, ¿verdad? De lo contrario, es ilegal que Estados Unidos haga ataques a nivel internacional. ¿Por qué le decía esto? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque hay siempre justamente, no solamente aquí en el mundo, sino también en los Estados Unidos, los congresistas, la oposición, los demócratas, están haciendo permanentemente cuestionamientos a estas intervenciones que está haciendo Estados Unidos, ya sea en Venezuela, la posibilidad de que ocurra también en Cuba, el desplazamiento de las fuerzas navales en el Caribe, ¿verdad? Todo ese desplazamiento que se hizo y obviamente esos ataques tácticos, estratégicos más bien, a Venezuela. Y esto que estábamos hablando ahora del Tren de Aragua también, pero atiendan una cosa, en el caso y ahí podemos ir a la lámina 8, por favor. Este señor es Héctor Guerreño, que era el capo máximo de el Tren de Aragua,
es el que dirigía el Tren de Aragua. Fíjense la recompensa de $5 millones que había por su cabeza. Después, en la lámina siguiente, tenemos el lugar donde la inteligencia de los Estados Unidos se supone que en coincidencia con la inteligencia de Caracas, de Venezuela, ubicaron a este señor en este lugar, en esta casa, y esta casa fue bombardeada con un misil, con un dron más bien, fue con un MQ-9 Richter. Es el mejor dron especializado, tiene una aptitud especial para inteligencia y ataque, ¿verdad? Tiene una carga de misiles muy importante y obviamente destruyeron con este dron la casa de este señor, ¿verdad? Bueno, este Tren de Aragua, como les decía, era muy poderoso. Si vamos a la siguiente lámina, fíjense los submarinos narcos que se usaban para el transporte de droga, de toneladas de droga. Fíjense la lámina en la parte izquierda, ese es un submarino que fue interceptado en Costa Rica. La fotografía del medio es un submarino narco que en su ruta al Pacífico, dice, porque se desplazan estos submarinos hacia Ecuador, la zona del Pacífico, la zona del Caribe, y hasta hacen viajes transcontinentales a Europa. Sí, dependiendo del interés y de la autonomía. Y ese de la derecha, esa fotografía número 3, dice, incautado en el Pacífico. Este submarino se encontró en la selva de Caracas, ya a punto, perdón, de Venezuela, de Colombia, perdón, fue descubierto, lleno de droga, ¿verdad? Ya listo, ya les digo, más de 2 o 3 toneladas de droga puede guardar este tipo de submarinos. En la siguiente lámina, para que ustedes tengan una idea, esa lámina, este es el submarino que es semisumergible, no es un submarino que se sumerge bajo agua, sino que saca un poco la torreta, se llama eso, la parte de allá arriba, saca un poco la cabecita, vamos a decir, esa zona blanca, esa raya blanca que ustedes ven que corta, parece allá arriba, esa es la zona que sale afuera, o sea que apenas se ve en el mar. Ustedes, eso en el mar, no sé, casi imperceptible porque las olas, eso cubre y, ¿verdad? Es casi imperceptible. Y suelen tener unos 2,5 metros de largo, de ancho 2,5 metros y de largo unos 20 metros. Y fíjense ahí abajo, dice bajo perfil, dice, porque puede ser sumergido hasta un 90% de su infraestructura, vamos a decir. Entonces, miren un poco lo que tiene esta gente y cómo se maneja esta gente, ¿verdad? Y en la siguiente lámina, ahí está el Reaper, el dron, que es el que mató a este señor. Ya parece un avión el tamaño. Realmente ya son bastante grandes, no crean que son chicos estos drones. Son ya casi avioncitos, ¿verdad? Este es el Reaper, el famoso avión de combate utilizado por los Estados Unidos para destruirle o matarle a este señor. Y bueno, dentro de todo eso, entonces queríamos darle una idea general de tanto de lo que pasó ahora con Guerrero, un gran líder del Tren de Aragua, y sobre todo le quisimos hacer también una explicación de lo que son los poderes que tiene el presidente de los Estados Unidos a través fundamentalmente de estas dos leyes que son bastante importantes y de las que Trump se toma, ¿verdad? Claro. Que, como ustedes pueden ver, no es de utilización no se puede utilizar como él pretende, ¿verdad? Porque justamente a nivel de la ONU está establecido que para hacer una intromisión, por ejemplo, como la que se hizo en Venezuela ahora, pero conste que él dijo con el gobierno de Venezuela, dijo Trump. O sea, atiendan bien, cuando se hizo la comunicación del ataque de la muerte de Héctor Guerrero, se dijo con la autorización. Entonces, les quería nomás decir que la organización de la ONU permite, en el caso de que hagas una intervención militar en un país extranjero, que tenga el consentimiento del Estado, que tenga la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, o que sea una situación muy clara de una amenaza legítima y efectiva contra tu país. O sea,
contra tu país de otro país, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que con eso estamos cerrando nuestra... Cosa que también el Tren de Aragua es también importante recordar que no es cualquier organización, porque a través del tiempo justamente Venezuela como un narcoestado que estaba controlado por Nicolás Maduro, ¿qué pasó? El Tren de Aragua logró inficionarse, por eso tiene esa designación de crimen organizado transnacional y como organización terrorista internacional, porque el Tren Aragua logró ramificarse en Colombia, Perú, en Estados Unidos, y no solamente ahí, sino que también en Brasil y en Chile, causando estragos en Chile también, ¿verdad? Sí. Entonces se dio toda esa situación. No es cualquier organización terrorista, no es cualquier, está bastante bien organizada. Totalmente. Y ramificada en diferentes países de Latinoamérica. Bueno, y teníamos que hablar de algo que nos habló. Vamos a hablar entonces el siguiente domingo de la visita de Xi Jinping a Corea del Norte, que es también una visita geopolítica muy interesante. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Así que buenas noches, doctor. Muy buenas noches fue a todos. Una noche más, una noche histórica que comunicamos en Todo es Política, y vamos a ver qué nos depara la siguiente noche, Día del Padre, el próximo domingo. El Día del Padre, cierto. Día del Padre, tu día. Cierto, Así vamos a estar festejando. Vamos a estar festejando. Bueno, muy buenas noches y que pasen muy bien y que tengan un excelente inicio de semana.